¿Cómo llenar la solicitud DS-11 para un pasaporte estadounidense? La solicitud DS-11 es el formulario que se utiliza para solicitar un pasaporte estadounidense. Todas las personas que hacen la solicitud por primera vez deben utilizar este formulario, incluso adultos y menores de edad. Los niños menores de 16 años también pueden utilizar esta solicitud para renovar un pasaporte. Para tramitar el pasaporte hay que presentar la solicitud DS-11 en persona, junto con la documentación, foto y pago. Existen dos opciones para llenar la solicitud DS-11. Se puede llenar la solicitud a través de nuestra página web e imprimirla. O se puede imprimir la solicitud y llenarla a mano, con letra legible y tinta negra. La solicitud DS-11 tiene dos páginas. En la primera página, marque la casilla que le corresponde si está solicitando un pasaporte estilo libreta, tarjeta o los dos. Para el pasaporte estilo libreta, se puede elegir entre 28 páginas o 52 páginas sin diferencia en el costo. La siguiente sección requiere la información personal del solicitante del pasaporte. El nombre de la persona debe coincidir con el que figura en su certificado de nacimiento, a menos que haya sido cambiado después de su nacimiento por una acción legal, tal como un matrimonio o una orden judicial. No proporcione un apodo o sobrenombre. Incluya el apellido o apellidos, primer nombre, segundo nombre, sexo, fecha y lugar de nacimiento. Si nació dentro de los Estados Unidos, indique la ciudad y estado. Si nació fuera de los Estados Unidos, indique la ciudad y el país como se le conoce actualmente. Se requiere un número de seguro social para solicitar un pasaporte. Para los menores recién nacidos que aún no tienen un número de seguro social, solo escriba números 0 para indicar eso. En el espacio de información de contacto, provea un correo electrónico vigente, número de teléfono y un domicilio para recibir el pasaporte por correo. Si ha utilizado otros nombres, provéalos en esta sección. Esto incluye los apodos, alias y apellido de soltera si es el caso. Deje la parte de abajo de la página en blanco y siga a la segunda página. En la segunda página del formulario, escriba otra vez el nombre de la persona que solicita el pasaporte, exactamente como aparece en la primera página, junto con la fecha de nacimiento. En la segunda página se solicita información acerca de los padres o tutores legales. Escriba los nombres, apellidos, fecha y lugar de nacimiento. Seleccione el sexo y si su madre o padre es un ciudadano estadounidense. El estatus migratorio de los padres no afecta el trámite del solicitante. Si usted nunca se ha casado, seleccione No y vaya a la parte 12. Si seleccionó Sí, provea el nombre de su cónyuge, su fecha y lugar de nacimiento. Indique si su cónyuge es ciudadano de los Estados Unidos y provea la fecha del matrimonio. Si se ha divorciado o enviudado, seleccione Sí y provea la fecha de divorcio o defunción. Provea otro número telefónico de contacto que sea diferente del número en la primera página. Si el solicitante es mayor de 16 años, provea información sobre su ocupación y empleador, o el nombre de la escuela a la que asiste. Proporcione su altura, color de cabello y color de ojos. Si tiene planes de viajar fuera de los Estados Unidos, provea las fechas del viaje y los países a visitar. Provea el domicilio actual si es diferente de la dirección postal en la primera página. Identifique una persona que no viajará con usted, que se puede contactar en caso de una emergencia. Provea su nombre, domicilio, número de teléfono y la relación con el solicitante. Indique si usted ha tramitado un pasaporte estadounidense anteriormente. Si respondió sí, provea información sobre el pasaporte previo,
incluyendo el nombre que aparece en el pasaporte, número del documento y fecha de expedición. Marque la casilla que le corresponda si se entrega el pasaporte con la solicitud o si fue robado, perdido o está vencido y en su poder. Deje la parte final de la solicitud en blanco. Para más información sobre los trámites de pasaporte, visite nuestra página web o llame al Centro Nacional de Información de Pasaportes.